Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy volvemos con otro versus, pero no un versus entre dos juegos diferentes. O quizás sí, venimos entre dos ediciones diferentes de Dungeons and Dragons, dos ediciones diferentes que marcan una enorme diferencia, no solo en lo que es el tiempo que ha transcurrido entre una y otra, sino entre la propia filosofía de juego que proponen en sus propios contenidos. Tenemos lo que es la modernidad frente al OSR, esa vieja escuela de la que tanto hemos escuchado hablar, y vamos a compararlas con estos dos manuales en particular. En la esquina derecha, con menos de 10 años de su publicación original, tenemos el juego que lo ha roto en todas partes, el que marca directamente lo que es la industria rolera en este momento. Tenemos Dungeons and Dragons quinta edición. Y en la esquina izquierda, con 30 años desde su publicación, el santo grial del OSR, de este Old School Renaissance, en la Rules Cyclopedia. Bueno, estas dos ediciones de Dungeons and Dragons que marcan una enorme diferencia entre sí mismas y que vamos a pasar a ver inmediatamente. Bueno, y vamos a ver la historia, porque la historia de estos juegos es la propia historia de Dungeons and Dragons, así que vamos a echarle un vistazo por encima de manera rápida. Dungeons and Dragons se publica por primera vez en 1974, escrito por Gary Gygax y por Dave Arneson y publicado por TSR, la editorial fundada por Gary Gygax, que era algo así como Tactical Studies Rules o algo parecido, ¿vale? TSR. Bueno, este Dungeons and Dragons original que hoy en día se conocería como OD&D. Si lo veis escrito así es el Old Dungeons and Dragons, el Dungeons and Dragons original que se publicó en una serie de libretos con grapa pues de una manera bastante casera. Sería en 1977 donde se produce la gran diferenciación dentro de lo que sería Dungeons and Dragons. Por una parte se publica el Advanced Dungeons and Dragons y por otra el Dungeons and Dragons básico. El Dungeons and Dragons básico que se encargaría a Eric Holmes, que lo publicaría en forma de caja y que sería más bien una forma de introducir a los jugadores para ir a Advanced Dungeons and Dragons, ¿vale? No tendría la intencionalidad de ser un juego completo por sí mismo. Y se publicaría además dentro de esa caja la aventura B1, In Search of Unknown, creo que se llama, ¿vale? Posteriormente, en 1981, el juego ya se consideraría que tenía suficiente importancia como para no ser una forma de introducirse a Advanced Dungeons and Dragons, sino para jugarse por sí mismo y se encargaría a Molbe y a Cook la publicación de las dos cajas, la que sería el D&D BX, ¿vale? Si lo veis, B/X es el Basic Esper, las dos cajas que, pues como digo, corresponderían tanto a Molbe como a Cook. Posteriormente, en 1983, se publicaría el BECMI de Menser, que se encargaría a Menser, el sistema BECMI, que era el sistema de cajas, el sistema de las diferentes cajas con diferentes colores, que BECMI lo que significa es Basic, Esper, Companion, Master e Immortal, ¿no? Lo que dividiría en el juego en diferentes niveles que se irían satisfaciendo según fueras avanzando. Y en 1992 se llegaría a la Rules Cyclopedia, donde se encarga a Aaron Alston el hecho de reunir las cajas del sistema BECMI, ¿no? Estas cajas que habíamos visto, en un único volumen, creando este santo grial. En verdad no serían todas las cajas, faltaría la última, la de Immortal, que luego aparecería en un suplemento aparte llamado The Wrath of Immortals, ¿vale? Pero más o menos esta Rule Cyclopedia reuniría todo el saber, todo ese conocimiento de todo lo que habíamos visto por parte de Dungeons and Dragons básico, ¿vale? Esto más o menos para que no os liéis cuando vayáis viendo lo que es el OD&D, D&D básico, D&D Basic, D&D BX o el D&D BECMI, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, volvemos a 1977, donde, como digo, se produce esa gran diferenciación, donde aparece el Advanced Dungeons and Dragons y el Dungeons and Dragons básico. Pues bueno, en 1977, 78 y 79 se publicarían los tres volúmenes que compondrían el Advanced Dungeons and Dragons, el manual del jugador, el manual de monstruos y la guía del Dungeon Master. Sería posteriormente, en 1989, donde habría una segunda edición del Advanced Dungeons and Dragons con una edición corregida ya en 1996.
lo que nos llevaría a un momento trascendental dentro, principalmente más que dentro de Dungeons and Dragons, también dentro de la propia compañía. Quiebra TSR ante pues, la falta de capacidad de innovación y la aparición de los juegos de cartas. No podían competir con Magic the Gathering, incluso crean un juego de cartas propio que se llamaba Spellfire, pero no consiguen competir y en 1997 son absorbidos por Wizard of the Coast, la editorial que publicaba justamente esto, Magic the Gathering, que posteriormente, 2 años después, sería absorbida por parte de Hasbro, de la gran juguetera. Se publica en los 2000, a finales de los 90, primeros de los 2000, se cambia a Wizard of the Coast la publicación de Dungeons and Dragons y aparece Dungeons and Dragons tercera edición, donde hay un cambio completo de paradigma. Con respecto al juego, se crea el sistema de dado de 20, que a partir de ese momento pues, tendría un auge enorme, donde se producen diferentes cambios que tratarían de resolver los problemas históricos de Dungeons and Dragons. Para que os hagáis una idea, lo primero es la unificación de todas las tiradas en base al dado de 20, utilizarlas de igual manera en vez de pues, el sistema un poco Frankenstein que se tenía en Dungeons and Dragons hasta ese momento, donde había tiradas porcentuales, tiradas con un dado de 6, tiradas con un dado de 20, etc. Además, se trataría de resolver el problema histórico del mago guerrero. El problema del mago guerrero era que tú en Dungeons and Dragons, cuando te hacías un mago, prácticamente eras una porquería a niveles bajos, ¿vale? A nivel 1, a nivel 2, pues tenías un dado de 4 puntos de vida, fácilmente podías tener 1, 2, 3 puntos de vida, no podías casi lanzar ningún hechizo y entonces ibas con tu pequeña ballesta ligera tratando de sobrevivir a la enorme cantidad de problemas que había. Mientras que el guerrero, pues bueno, dentro de lo que cabía tenía sus puntos de vida, tenía su espada de un dado de 6, ¿no? Y pues más o menos podía sobrevivir. Esto, cuando se iba subiendo y se llegaba ya, por ejemplo, a nivel 7, nivel 8, nivel tal, pues de repente cambiaba completamente, porque el guerrero seguía con su espadita de un dado de 6 enfrentándose a bichos con una enorme cantidad de puntos de vida, mientras que el mago de repente podía lanzar bolas de fuego, hacerse invisible y volar, por lo cual se convertía en el tanque del grupo, ¿no? Esto lo que provocaba era que había cierto estancamiento en el guerrero, mientras que había una evolución brutal, ¿no?, del mago, lo cual hacía que a niveles altos pues, estuviese bastante descompensado. Esto se trata de equilibrar mediante, pues, primero, creando los trucos, los hechizos de nivel 0 para el mago, para que, aunque tenga unos hechizos pequeños, tal, que hagan poca cosa, pueda lanzar magia en todo momento. Y para el guerrero, pues se crean las proezas, dotes o stuns, ¿no?, como queráis llamarlo, aparte del propio avance del mismo, para que no quede estancado en ningún momento. Bueno, este sistema, como digo, a principios de los 2000 o finales de los 90, este Dungeons and Dragons tercera edición es completamente novedoso y pues lo rompe, pero que como es tan novedoso, pues tiene ciertos problemas, especialmente de equilibrio entre las diferentes clases que se proponen en el juego y provocan que poquitos años después salga una tercera edición corregida, la que se ha llamado normalmente como 3.5. ¿Vale? Sería en 2008 cuando aparecería la cuarta edición del juego, que pues infausta edición, ¿no?, con muy poco recorrido, que prácticamente 2 años después se sacarían los Essentials, que serían unos libretos chiquititos en tapa blanda con un resumen de las reglas, ¿no?, y bastante simplificados, y poco después se anunciaría la llegada del Dungeons and Dragons Next, que sería Dungeons and Dragons quinta edición, que se publicaría en 2015. En 2014, perdón, en 2014. Actualmente, esta ya parece que no va a ser la última edición, puesto que en 2024 será el 50º aniversario del juego, es decir, el aniversario número 50, que pues ya se ha avisado que habrá una nueva edición. Lo que no se sabe muy bien es si será una sexta edición del juego o será más bien una quinta edición corregida. Estaremos atentos para ver qué es lo que hace. Bueno, en cuanto al formato, en cuanto a la Rules Cyclopedia, estamos en un juego completo. Es la primera vez que se reúne este Dungeons and Dragons básico en un único volumen de tapa dura. Hasta ese momento había sido todo publicado en forma de cajas y en forma de libretos en su interior.
y tenemos un libro de unas 300 páginas que está más o menos a color porque tiene alguna partecilla en color, aunque principalmente es en blanco y negro. Los mapas del mundo de Mystara sí que vienen en color. Y lo que ocurre, yo particularmente esta copia no es una copia original, no es una copia de 1992, ¿no? Que fue cuando fue publicado, sino que es una impresión bajo demanda. Esto se pide a la DMS Guide o a DriveThru, que pues yo en mi caso lo pedí a Estados Unidos, ¿no? Que es donde está la sede, lo mandaron la orden a Londres, lo imprimieron en Holanda y me llegó pues al cabo de unas 2 semanas, ¿no? Esta impresión. Y teniendo en cuenta gastos de envío y tal, me salió por unos 33 euros. No se tiene el original, ¿no? Lo que sería el formato digital original, sino que es más bien un scan de un libro bien hecho, o sea, se ve perfectamente bien, pero sí que hay alguna paginilla que sale un poquito borrosa, ¿no? Un poquito movida, alguna cosilla, pero por lo general está bastante bien y bastante robusto, ¿eh? Y por parte de Dungeons and Dragons, este manual del jugador, que evidentemente pues estamos ante un libro que nos llega en torno a las 300 páginas, que requiere de otros 2 libros más, ¿no? Lo que se compone el core de Dungeons and Dragons, que es normalmente lo que ha tendido a casi todos los libros del mismo, ¿no? A tener el manual del jugador, el manual de monstruos y la guía del Dungeon Master. Realmente para jugar solamente necesitarías el manual del jugador, ¿no? Que es donde te vienen las reglas de juego, las reglas de creación de personaje, el grimorio, etc. Si quieres dirigir, evidentemente vas a acabar necesitando el manual de monstruos, puesto que necesitas bicherío que poder sacar durante la partida, y la guía del Dungeon Master, aunque bastante interesante, no resulta imprescindible, pero, como digo, es bastante interesante para poder llevarla a juego a la mesa. Esta, por cierto, es la edición antigua, esta es la que tradujo aquí en España Edge, ahora las está traduciendo directamente Wizard of the Coast, lo cual significa que hay un pequeño descenso de dinero. Este costaba 50 euros cada uno de los manuales, ahora están costando en torno a unos 40. Bueno, en cuanto a ambientación, la rusa enciclopedia trae directamente su propia ambientación, que es el mundo de Mystara. El mundo de Mystara que fue creado por Molvey. Cuando se divide Dungeons and Dragons en 1977 y se divide en Advanced Dungeons and Dragons y en Dungeons and Dragons básico, se reserva para Advanced Dungeons and Dragons el mundo de Greyhawk, el mundo de Falcon Gris. Por lo cual, cuando va avanzando el juego, ¿no? Y deja de ser una caja, ¿no? La caja de Holmes, que era una caja de introducción para Advanced Dungeons and Dragons, y se convierte en un juego propio, hay que buscarle una ambientación propia. Y ahí surge Molvey, que había creado su ambientación casera cuando él comenzó a jugar con el Dungeons and Dragons de 1974, que era el mundo de Mystara. El mundo de Mystara que aparecería por primera vez en el módulo X1 de Isle of Dread, y que se componía principalmente de lo que era el Known World, el mundo conocido, que era el mundo de la superficie, el Hollow World, no, de Hollow Earth, que era la tierra hueca, que era el mundo subterráneo que se encontraba por debajo, y de Savage Coast, la costa salvaje, donde pues para tener aventuras piratas y marítimas, ¿vale? Por parte de Dungeons and Dragons, de esta quinta edición, si bien es cierto que se ha publicado pues algunos mundos aparte, ¿no? Como es la guía de Eberron, la guía de Van Richten para Ravenloft, mundos de Magic principalmente con Strixhaven, Ravnica o Cyros, la verdad es que como mundo o ambientación por defecto tenemos los Reinos Olvidados, The Forgotten Realms, que fueron creados por el autor canadiense Ed Greenwood, que, bueno, le conoceréis de muchas novelas que ha publicado justamente para esto, ¿no? Para este mundo en particular. Comenzó a publicarlas en 1985 en base a una serie de artículos en la revista Dragón. A partir de ahí se iría generando todo este escenario de campaña que, como digo, pues más o menos es el que asumimos por defecto para Dungeons and Dragons, especialmente en esta edición, y que aparecería por primera vez en el módulo
H1, creo que se llamaba H1 Bloodstone Pass, que era un módulo con un sistema de batallas para dirigir pequeños ejércitos y pequeñas escaramuzas. Este Bloodstone Pass se acabaría incrustando en el mundo de los Reinos Olvidados y se conoce como la primera vez que aparece como tal esta ambientación y que luego evidentemente ha sido ampliamente modificada, ampliada y pues desarrollada. Seguimos con la creación de personajes y este es un punto bastante fundamental, puesto que en Dungeons and Dragons quinta edición, para todos los que hayáis comenzado a jugar con este juego o que juguéis con el mismo, veis claramente cómo tenéis bastantes decisiones a la hora de elegir qué tipo de personaje queréis jugar. Podéis elegir la raza, podéis elegir la profesión y podéis elegirle un trasfondo y una personalidad, ¿no? Por lo cual podéis casar, pues tener un elfo ladrón o un enano clérigo, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, en el antiguo juego, ¿no?, de Dungeons and Dragons y que estamos viendo aquí en la Rule Cyclopedia, no había esa capacidad de decisiones. Primero, no había trasfondos y directamente había clases de personajes. No se podía diferenciar entre profesión y raza. Es decir, en la Rule Cyclopedia, en Dungeons and Dragons Basic Esper o en el BECMI o tal, directamente lo que te encontrabas es que el elfo era una clase de personaje, era una profesión. No podías hacerte un elfo ladrón o un elfo mago. El elfo era el elfo, que era una especie de mago guerrero. El halfling era el halfling y el enano era el enano. No podías elegirles una profesión, lo cual marca bastante lo que es la característica principal del juego y que resulta muy curiosa a la gente que se introduzca por primera vez en este juego de lo que llamamos la vieja escuela. Siguiendo con las habilidades, en Dungeons and Dragons quinta edición lo que encontramos es que tenemos un pequeño listado de habilidades que dependen de una serie de atributos. Normalmente lo que vamos a ver es que la tirada de habilidad pues se va a basar, como digo, en el modificador del atributo que dependa y de si tenemos competencia en esa misma. Si somos competentes en dicha habilidad, podremos sumar a la tirada nuestro bono de competencia y esto se tirará con un dado de 20 contra un número objetivo, ¿no? El dado de 20 le sumaremos, como digo, pues el modificador por atributo, el modificador por competencia en caso de tenerlo y algún modificador que pueda darse contra una tirada, contra un número objetivo dado. También tenemos evidentemente los dados de ventaja y de desventaja. Si tenemos ventaja en esa tirada o desventaja, se tirarán dos dados de 20. Si tenemos ventaja nos quedamos con el resultado más alto. Si tenemos desventaja nos quedamos con el resultado más bajo. En la Rule Cyclopedia y por tanto en el OSR funcionaba de una manera completamente distinta, puesto que directamente no había habilidades. Los aventureros no tenían habilidades. Los únicos que tenían habilidades eran los ladrones, que tenían una serie de habilidades muy particulares y muy específicas de su clase de personaje, como eran escalar, encontrar trampas, desactivar trampas, vaciar bolsillos, este tipo de cosas, ¿vale? Y que además funcionaban de manera porcentual, ¿no? Había una serie de porcentajes que se iban dando según avanzaban de nivel. Dentro de alguna de las razas, como por ejemplo los enanos, había algunas pequeñas tiradas que, pues por ejemplo, para detectar trampas, especialmente dentro de lo que es piedra, ¿no?, de lo que son los dungeons de piedra y construidos en piedra, pues tenían una posibilidad entre 3, es decir, se tiraba un dado de 6, si sacabas un 1 o un 2, lo lograban. Pero esto eran cosas muy particulares. Cuando había que hacer algún tipo de prueba o de desafío físico, por ejemplo, o algo parecido, había que escalar algo o tal, directamente o bien se ignoraba o se podía hacer una prueba de atributo, que se lanzaba un dado de 20 y se sacaba igual o menos que el atributo que tuvieras. Si por ejemplo tenías un 16 en fuerza, pues para sostener algo o tal, pues tenías que sacar en un dado de 20 ese 16 o menos. Pero como digo, no había habilidades y esto marca muchísimo lo que es la propia filosofía del juego que luego vamos a pasar a ver más adelante. Con el combate en Dungeons and Dragons quinta edición funciona prácticamente igual que como hemos visto
con las habilidades, es decir, vamos a tener el modificador por atributo, que normalmente va a ser de fuerza o de destreza dependiendo del arma que tengamos. Si somos competentes en ese arma, vamos a sumarlo todo, cualquier otro modificador que tengamos por arma mágica o por situación o tal, contra el número objetivo, que es la categoría de armadura o la clase de armadura del objetivo contra el cual nos estemos enfrentando, básicamente de manera muy simplificada. En la Rules Cyclopedia y por tanto en el OSR funcionaba de una manera distinta. Existía una cosa llamada GACO o el GAC 0, ¿no? Como queréis llamarlo, que son las siglas de golpear armadura de categoría 0. Esto era una serie de tablas, unas tablas enormes donde se cruzaba lo que era el nivel de personaje con la categoría de armadura del rival al que se enfrentaba. Y en cuanto a los monstruos, a las criaturas, lo que se miraba era el dado de golpe de esa criatura contra la categoría de armadura que se estuviera enfrentando. Más o menos el dado de golpe, para que lo entendáis, pudiera ser el nivel de la criatura en particular. Bueno, donde teníamos una categoría de armadura que funcionaba completamente distinto a la de la actualidad. En Dungeons & Dragons Quinta, cuanto mayor nivel tengas, cuanto mayor valor tengas, más difícil es golpearte. En la Rules Cyclopedia, por tanto, en el OSR era completamente al revés. Lo que te interesaba tener era un número muy bajito, por lo cual funcionaba al revés. No se restaba la destreza y se restaba la armadura de lo que hubiera para tratar de tener niveles de categoría de armadura muy bajos, incluso negativos, lo cual te obligaba a la hora de saber el número contra el que tenías que tirar para ver si tenías éxito en tu tirada de ataque, a ver una serie de tablas, lo cual hacía un poquito más lento lo que era el propio juego. Por parte de la Rules Cyclopedia aparecen una serie de opciones para el combate, para tratar, como he dicho antes, de evitar el estancamiento del guerrero, ¿no?, que se producía a lo largo de la subida de niveles, con una cosa llamada la maestría de armas. Las tablas de maestría de armas que consistían en que cada ciertos niveles se les daba una serie de puntos que podían gastar para especializarse dentro de un arma en particular, no de una categoría de armas, sino de una arma en particular, donde acababan teniendo una serie de escalones, ¿no? Era sin entrenar, entrenado, experto, maestro, gran maestro, tal, no sé qué, y que cambiaban el valor del daño del arma. En vez de hacer el daño clásico del arma, hacías un daño superior y aparte tenías una serie de opciones como poder tirar al suelo al rival, desarmarle, tal. Lo que pasa son unas tablas que han venido siendo muy poco utilizadas porque la verdad es que es un sistema que está muy roto, ¿no? Y que se ha descartado por completo a partir de aquellas primeras ediciones. Bueno, y llegamos a lo principal, que este versus que estamos viendo hoy aquí. Porque más que interesarme el comparar dos ediciones distintas de un juego, me interesaba comparar lo que es la filosofía de lo que es la modernidad, representada en este Dungeons & Dragons quinta edición, y lo que es la filosofía del OSR, del movimiento OSR. Para que lo conozcáis, el OSR son las siglas de Old School Renaissance, el renacimiento de la vieja escuela. Hay gente que, una vez que hay ese cambio de paradigma tan grande dentro de Dungeons & Dragons, especialmente desde tercera edición, donde se cambia completamente no solo el sistema, sino la propia filosofía de juego, pues quieren recuperar lo que es esa vieja escuela, eso que jugaron ellos de jovencitos en el colegio, en el instituto, tal, que se representa con estas ediciones antiguas, principalmente del Old School, pues el Dungeons & Dragons básico, Advanced Dungeons & Dragons primera edición y Advanced Dungeons & Dragons segunda edición, ¿no? Más o menos estaríamos hablando de esto. Y como digo, es un cambio de filosofía, un cambio completo, porque, como habéis visto antes, donde os he explicado así un poco por encima lo de las habilidades, el hecho de que en la vieja escuela no hubiera habilidades condiciona completamente la forma de jugar a este tipo de juegos. Os pongo un ejemplo. Hoy en día, si tú en Dungeons & Dragons quinta edición llegas a un dungeon, llegas a una mazmorra y tienes un pasillo larguísimo, oscuro por delante, tú te hueles que ahí puede haber una trampa. Por lo cual tú, como jugador, le dices al Dungeon Master: oye, quiero hacer una tirada de percepción, ¿no? Quiero ver qué ocurre aquí. Haces tu tirada de percepción, si tienes éxito, te dirá si hay alguna trampa o no, o te dirá si hay algo o no. Incluso ni siquiera te hace falta. Hoy en día tienes lo que se llama la percepción pasiva, que se considera que ya vas alerta, ¿no?, pues dentro de estos lugares, y que vas atento y que por lo tanto
te vas a dar cuenta sin necesidad de que digas que estás buscándolo particularmente. En la vieja escuela, en el OSR, no existía la habilidad de percepción, por lo cual los jugadores tenían que buscarse un poco más las habichuelas y tenían que narrarlo, ¿no? Hacerlo de una forma mucho más narrativa. Curiosamente, el OSR tiene un componente mucho más narrativo de lo que pudiéramos creer. Se llevaba aquella famosa 10-foot pool, ¿no? Esta vara de 3 metros donde tú ibas tocando, ¿no? Así por delante para ver si saltaba alguna trampa. Cogías el cadáver de algún enemigo que hubieses matado y lo lanzabas para ver, ¿no? Lo ibas lanzando para ver si saltaba alguna trampa. Si llegabas a una zona sin fin, sin puertas, ¿no? A un lugar muerto, ¿no? Por ejemplo, cogías una cantimplora de agua, la dejabas caer por allí por tal, para ver si se filtraba por alguna de las baldosas y ver si había por allí pues, algún lugar donde poder meterte, ¿no? O por donde poder buscar. Al final lo que hace la vieja escuela que depende más de las capacidades del jugador, mientras que en la actualidad se depende más de las capacidades del personaje. Se dependía más, como digo, de las capacidades del jugador, de la inventiva, del ingenio que tuviera. Era terriblemente mortal, no había descansos o descansos cortos para recuperar puntos de vida, no había trucos, la magia era menos poderosa, por lo cual los enfrentamientos eran mucho más mortales y se exigía que el jugador, pues a través de ingenio, a través un poco de currárselo un poquito más, pues tratase de solventar los retos no simplemente con combate, sino con mediante otra serie de formas. Como digo, se dependía más de la capacidad del jugador, mientras que ahora se mira directamente en la hoja de personaje, se mira en la hoja de personaje qué es lo que puedes hacer y se depende más de las capacidades del personaje. Esto que se lo he escuchado muchas veces decir a Pedro Gil, que es uno de los autores de la Marca del Este, del juego de rol de aventuras en la Marca del Este, es que antes se exploraba la mazmorra, ahora se explora el personaje, lo cual es un cambio de paradigma y, como digo, de filosofía completa. Antes lo principal era la propia aventura, era el propio dungeon, era la propia mazmorra que ibas a explorar, mientras que ahora digamos que el centro en torno a lo cual gira todo lo demás es mucho más el personaje, el desarrollo del mismo, la construcción del mismo y el avance del mismo. Y eso supone un cambio de filosofía completo que marca la enorme diferenciación no solo entre estos dos juegos que hoy os he traído aquí, entre el Dungeons and Dragons Quinta y la Rusa Cyclopedia, sino un cambio de filosofía completo que marca casi más que dos ediciones, dos juegos completamente distintos. Bueno, como conclusiones, dentro de este versus que hemos hecho hoy entre este Dungeons and Dragons Quinta y esta Rusa Cyclopedia, más o menos como excusa para mostrar un poco lo que es el cambio de filosofía dentro de la vieja escuela y dentro de lo que es la modernidad. Estaríamos hablando más que de dos ediciones distintas de juego, estaríamos hablando de dos juegos completamente distintos, que comparten el nombre, comparten la marca, ¿no? La marca registrada de Dungeons and Dragons, pero luego prácticamente no se parecen en nada más. Cambian las ambientaciones, cambia el sistema, cambia la filosofía de juego, cambia el paradigma de lo que quieres conseguir a la hora de llevarlo a la mesa y marca completamente distinto lo que serían dos juegos completamente distintos. Como digo, más que dos ediciones, dos juegos completamente distintos con filosofías distintas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo personalmente me quedo con la modernidad. Creo que es mucho más agradable jugar con Dungeons and Dragons Quinta, puesto que te aporta mucho más y te da muchas más posibilidades. Hace el juego mucho más sencillo, pero eso no quita que la vieja escuela tenga un encanto muy particular, un encanto basado en algunos momentos en la nostalgia y en otros en el paradigma que marca su propia filosofía de juego. Esa necesidad de ser mucho más ingenioso, de currártelo mucho más y de pues, estar más metido dentro de la propia partida. Como digo, principalmente yo creo que me quedaría con Dungeons and Dragons Quinta a la hora de jugar, pero eso no quita el encanto particular que tiene la vieja escuela y el hecho de que creo que es muy interesante probar este juego, probar esta serie de juegos, probar este estilo de juego para descubrir la evolución que se ha producido dentro de, no solo de Dungeons and Dragons, sino dentro de los propios juegos de rol
y darte cuenta de que también hay otras formas de jugar que son absolutamente válidas y pueden ser terriblemente divertidas. Bueno, este es el versus que os he traído hoy, donde quería mostrar particularmente lo que son estas dos ediciones y estas dos filosofías, ¿no? Muchas veces habréis escuchado eso del OSR y tal, y creo que hoy puede quedar bastante bien explicado, o por lo menos eso es lo que he intentado, ¿vale? No sé si lo he logrado. De todos modos, me parecía muy interesante para ver esa evolución, no solo de Dungeons and Dragons, sino lo que es la propia evolución del diseño de juegos. Bueno, espero que os haya resultado interesante, espero que os haya resultado ameno. Ese ha sido mi versus de hoy. Volveremos con más versus cuando tengamos dos juegos que comparar y que resulte interesante y que crea que puede ser divertido traerlos para aquí, para el canal. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.